Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Landero y soy uno de los realizadores del documental Huelga UNAM 1999-2000, CGH a 20 años. Refiere a la lucha estudiantil que se generó a partir de un movimiento muy grande de estudiantes en contra del alza a las cuotas en la UNAM en el año de 1999. El conflicto de la UNAM, el CGH, la organización estudiantil y todo lo que se vivió en ese momento aún no ha sanado, ¿no? Y no ha sanado porque la problemática sigue. Entre los distintos individuos y actantes todavía hay conflicto y todavía hay resquemores. Es impresionante la forma de organización que estos jóvenes tuvieron en ese entonces y cómo la población los apoyó porque sabían que era una lucha que valía la pena y que era una lucha que se necesitaba. Cuando no existía todo este mundo de comunicación que hoy en día existe y que aún así se organizaron para llenar el Zócalo 5, 7, 8 o 10 veces. Que la historia del CGH es muy amplia, y es muy amplia porque fuimos miles los que participamos y por tanto son miles de realidades que sucedieron en 9 meses, más la lucha de los presos políticos, ¿no? Refiere a una juventud que fue reprimida, que fue condicionada y que de cierto modo también fue traumatizada, ¿no? Por la misma violencia del Estado que se ejerció contra todos ellos y que en ese entonces pues eran unos niños que estaban luchando en contra de un Estado que era bastante represor. Somos una organización pequeña y no nos damos abasto. Nos es difícil de repente ver que las organizaciones, los colectivos, los compañeros que tuvimos en otras épocas, de repente no se ven interesados en ello, ¿no? O sea, ha sido muy difícil, por tanto, buscar espacios de proyección. Entonces, hay un error muy grave y hay un problema de egos muy serio, en el cual no se ve el punto específico por la cual muchos de estos proyectos no salen adelante, ¿no? Como si fuera para acrecentar nuestro ego, en vez de verlo como lo que es, ¿no? Que es una aportación de esa lucha, y los mensajes que están ahí pretenden que se continúe la organización y que se difunda lo que se realizó en ese momento, que se vean los errores y los aciertos para que las nuevas generaciones los ocupen. Todo aquel que se organice en este país o en cualquier otro, creo que tienen el mismo problema, y eso me hizo recordar la época en la que estuvimos en el CGH, ¿no? En esos momentos nosotros ya traíamos un conflicto con nuestras familias que no estaban de acuerdo, y no nada más de repente nuestro núcleo familiar, que tenía los miedos que tuvo en el 68 o en el 71 de que fuéramos desaparecidos o asesinados, ¿no? Los medios de comunicación te difundían y te decían huelgón, te decían pseudo estudiante, te decían porro o te decían parista, ¿no? Si bien te iba. Entonces tenías todo en contra. Y hoy en día lo volvemos a ver. Ya pasaron 20 años, ya se analizó, ya se entiende a través del internet que la educación pública gratuita y de calidad es necesaria, y aún así el pensamiento de la gente no ha cambiado del todo, ¿no? Todo aquel que se atreve a hacer algo un poquito diferente a la mayoría o a la tendencia es mal visto, es criticado, es juzgado y es rechazado hasta por los que te dicen quererte, ¿no? Y no es que nos tengan que querer, pero creo que lo que sucedió en ese momento les tiene que interesar. Y si no se interesan por esa situación, desde las organizaciones, desde los que son hoy estudiantes, pues entonces no vemos mucho futuro hacia adelante. O sea, regresamos a los preceptos básicos ideológicos para entender el entorno social, como de que la historia es cíclica, ¿no? Y que pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y la gente que se supone que entiende que eso sucede no está ayudando a difundirlo. Ese fue una de las primeras situaciones que nosotros nos vimos. El principal problema que tuvimos al proyectar fue que la sede que siempre nos había abierto sus puertas, hoy nos la cerró. Y esta fue el Museo de la Luz. Ahí hemos proyectado anteriormente
documental y cortometrajes muy críticos, principalmente hacia el Estado, y no nos habían cerrado las puertas. El director, que ahora está en el Museo de la Luz, que se llama José Ramón Hernández Balanzar, pues resultó ser que empezamos a notar como ciertas cosas ciertos comentarios, cuando les estábamos presentando, como que no había la atención que se merecía el que nosotros estuviéramos ahí. El director dijo, bueno, es que es muy importante, tenemos que ver primero el documental, porque a mí me tocó la huelga, ¿no? Yo estuve en la universidad en ese momento, ¿no? Y nos dieron negativa, ¿no? Pero no nos quisieron decir por qué. No hubo un por qué, solamente dijeron no. Y entonces ahí empezamos a sospechar de distintas cosas. Me pareció muy, muy grave que uno de las personas que estaba presente ese día hiciera un comentario desagradable con respecto a lo que le había ocurrido a Lesbi en la Facultad de Ingeniería. Al momento en el que sale la imagen de una de nuestras compañeras y que está relacionada directamente en la defensa del caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Entonces empezamos a sospechar de por qué estaban tapando mucho esto. Un espacio donde incluso hay una permisión de la discusión, ¿no? Porque ya lo habíamos realizado ahí. Estas primeras sospechas nos hicieron que nosotros nos mantuviéramos más alertas. Creemos que parte de estas negativas que hemos recibido para la proyección del mismo documental tiene que ver un poco con eso también, ¿no? O sea, no solamente es el tema que tocamos en general, que tiene que ver con el movimiento estudiantil de 1999, sino también del caso de Lesbi. A Lesbi la asesinaron dentro de la Facultad de Ingeniería. Lo hizo una persona que trabaja en la universidad o trabajaba en la universidad en ese momento. Y tiene que ver también con un presupuesto que viene desde el Estado, que es para evitar la violencia de género dentro de la institución de la UNAM. Entonces, si hay una visibilización del caso de Lesbi, como se intenta hacer hoy en día después de 2 años, pues evidentemente pone en peligro ese presupuesto. La primera proyección que tuvimos fue en la Facultad de Economía y pedimos el Ho Chi Minh y se nos otorgó el Ho Chi Minh con una semana de anticipación más o menos, ¿no? El Ho Chi Minh es muy representativo de la huelga y lo importante también de ese foro es que entrando a la facultad está luego el auditorio, el mero día de la proyección. Cuando llegamos nos avisan que media hora antes nos habían cambiado de auditorio, pero nunca nos hablaron, ¿no? Y nos mandaron al Basol, que está a un costado de la facultad, que está un poco escondido. Está muy bonito el auditorio y tiene muy buenas condiciones, pero no es visible, ¿no? Y prácticamente nadie pasa por ahí, ¿no? Entonces era muy difícil tener esa difusión que necesitábamos para hacer la primera proyección. La Facultad de Ciencias Políticas me dieron el contacto de un profesor que al parecer está dentro del sindicato de profesores. Pues me parecía que querían invitar a ciertos personajes de ese entonces, políticos, que pues la verdad es que no le veía yo el caso de que estuvieran presentes. Y bueno, cuando yo le comenté a este profesor pues que era completamente apartidista la presentación de este documental, inmediatamente hubo una negativa, ¿no? Hicimos una estrategia rápida y pronta en la Facultad de Química para llamar la atención porque no tuvimos difusión. A la mitad de la proyección entró un individuo, ¿no? No estuvo mucho tiempo en la proyección, no se dio el tiempo de ver lo que se estaba explicando cuando empezó a hablar fuerte y a decir que en distinto orden empezó a decir a preguntar que quién había hecho el documental, que ese documental era de Morena, ¿no? Nosotros tuvimos que intervenir y pedirle y decirle que las dudas las íbamos a contestar al final, que al finalizar podíamos dialogar y discutir. Y el tipo, cuando la gente lo cayó, se desesperó y se salió. Por lo que nosotros vimos es que él quiso romper la proyección a la mitad de la proyección. No tenía ningún interés de
de seguir viendo, quería romper esa proyección, ¿no? Eso es lo que nos dio la impresión a nosotros, ¿no? Y bueno, decimos, bueno, ¿qué estamos moviendo, no? ¿Qué estamos moviendo? Porque a los estudiantes no les está interesando, pero porque hay otra gente que sí llega a este tipo de cosas, ¿no? A nosotros nos parece importante que la proyección de estos documentales se hagan en comunidad y que obviamente haya una retroalimentación por parte del espectador y de los realizadores con respecto al documental o a los materiales videográficos que nosotros realizamos. Los que se dieron un tiempo, pues más allá de agradecer lo que nosotros hicimos, agradecemos que sigan interesados, ¿no? Por el movimiento, por la movilización, por la acción y por la búsqueda de la educación pública gratuita y de calidad y sin porros, por supuesto, ¿no? Vamos a transmitir el documental el próximo 27 de octubre a las 8 de la noche, es domingo, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Elegimos esta fecha en particular porque el 26 de octubre de 1999 el CGH organizó una consulta popular con la población para poder conocer qué opinaban acerca de cómo se debía resolver el conflicto de la UNAM entre estudiantes y autoridades en ese entonces.